Pues después de los dos análisis que ya hicimos de este circuito del Red Bull Ring, toca ver cómo son los reglajes aquí, ¿no? Tal y como os prometí. Ya sabéis que en Level Up Academy tenéis muchos más cursos hablando de reglajes, de pilotaje, de cómo analizar circuito, de tema deportivo, tema técnico, de Fórmula 1, de automovilismo en general, en fin. Tenéis muchísimo contenido dedicado a automovilismo, tanto real como virtual, así que echadle un vistazo. Tanto si sois aficionados como si os queréis dedicar a ello, vais a tener mucho contenido, os vais a formar y especializar en automovilismo allí conmigo con la tarifa plana. Y hoy, hablando de los reglajes en el circuito del Gran Premio de Austria, hay unas rectas muy importantes en este circuito, pero también curvas de velocidad baja y de velocidad media. Bueno, incluso alta también algunas. Entonces, ¿qué pasa con la carga aerodinámica? Pues aquí debería ser bastante equilibrada. Quizá un poquito de balance adelantado nos puede ayudar, pero como norma general debería estar equilibrado también el balance. Por lo tanto, una carga aerodinámica media y un balance medio. ¿Dónde está el problema aquí con la carga aerodinámica? Que tenemos una altitud del circuito muy elevada, es decir, estamos a mucha altura respecto al nivel del mar, que puede parecer una tontería, pero no lo es, porque el oxígeno y la densidad del aire, sobre todo, que es lo importante, baja mucho. Por lo tanto, si tú quieres conseguir la misma carga aerodinámica, necesitas poner reglajes de configuración más agresiva, porque es como si hubiese menos aire, para que nos desentendamos, porque el aire es menos denso. Entonces, para conseguir el mismo efecto del aire, tanto en carga aerodinámica, que es buena, como en drag, que es malo, necesitas más. Por lo tanto, se van a poner unas alas un poquito sobredimensionadas para compensar esa falta de densidad del aire, que no es porque sea un circuito de muchísimas curvas, ni mucho menos, pero bueno, sí que se pone así. Por eso, normalmente la carga aerodinámica suele ser media. Ya digo, hay algunos equipos que preferirán poner menos carga aerodinámica para tener mayor velocidad punta, defenderse mejor en carrera, atacar un poquito mejor también. La gestión de los neumáticos, bueno, depende del equipo, puede ser un problema más grave o menos grave, pero bueno, en cualquier caso, esto también es algo interesante de Austria, que hay mucha diferencia entre los pilotos o los equipos que prefieren poner más carga aerodinámica para gestionar mejor los neumáticos y quizá marcar mejores tiempos por vuelta, y hay otros que prefieren menos carga aerodinámica, que se va a penalizar muy poco los tiempos, quizá un poco más en el desgaste, pero luego en carrera pues te vas a defender y vas a atacar mucho mejor, que sobre todo si alguien tiene que penalizar y tiene que ganar alguna posición en pista, todo eso, pues ese extra de velocidad punta pues te va a ser de gran ayuda. Ya sabéis que tenemos 3 zonas de DRS consecutivas en este circuito, así que eso pues también vaya por delante, que va a ser una ayuda importante. Si tienes más carga aerodinámica, sobre todo en el alerón trasero, abrir el DRS te va a dar más velocidad o mayor diferencia de velocidad, mejor dicho, porque más drag te vas a quitar abriendo el DRS. Así que ojo, porque el DRS incluso puede ser más importante para unos que para otros en función de la carga aerodinámica que lleven. Luego tenemos el tema de las suspensiones, que es brutal lo importantes que son aquí, porque ya vimos que había mucha cuesta arriba y mucha cuesta abajo, y las suspensiones son las que se tienen que encargar de que esto funcione bien, aparte de la aerodinámica, por supuesto, que eso hicimos especial hincapié en el vídeo de Silverstone, que dijimos hay que tener unas suspensiones bastante más rígidas para evitar el balanceo, para evitar el cabeceo. Aquí no es tanto así, porque es verdad que, por ejemplo, en el segundo sector o incluso en el tercero, tener un poquito de rol o de balanceo en el tren delantero puede incluso perjudicar, porque tenemos zonas de más velocidad y de curva, por lo tanto la carga aerodinámica ahí es tu mejor aliada, no tanto las suspensiones, pero luego hay otras curvas que son bastante más cerradas, que es un circuito estrecho, entonces ahí tener un poquito de rol en el tren delantero te puede ayudar, un poquito de balanceo. Entonces las suspensiones tienen que trabajar bastante bien ahí. Luego tenemos el tema de los cambios de pendiente, sobre todo en la curva número 10, creo que es el caso más extremo. Tenemos una bajada brutal y luego se aplana directamente, por lo tanto la suspensión del coche se comprime de una forma muy fuerte. La suspensión ahí tiene que trabajar muy bien, tiene que tener bastante recorrido y además ser capaz de disipar la energía mientras se va comprimiendo, que suele ser lo más complicado. Así que ojo con eso. Si nos fijamos aquí en el panel de siempre, que nos ayuda a entender bien el circuito, en este tipo de curvas que es de muy baja velocidad, que hay que meter mucho giro de volante, en esta por ejemplo también, que en este caso es la 4, pues aquí tener un poquito más de balanceo en las suspensiones, sobre todo en la delantera, te puede ayudar, pero para esta sección que ya es de mayor velocidad, hay que girar mucho el volante, incluso en esta por aquí que es la curva 9, ahí es mejor tener un poco más de estabilidad en ese tren delantero para que sea el alerón el que trabaje y el que nos permita entrar bien en curva, no la suspensión. Es un poco elegir qué prefieres que te ayude a entrar en curva, las suspensiones o la aerodinámica. Pues en estas curvas mejor las suspensiones, incluso la curva 1 quizá, pero luego en el resto de esta más velocidad, pues mejor la aerodinámica. También vimos que teníamos un circuito de frenadas constantes, muy bien repartidas, pero la temperatura era bastante baja en definitiva de esas pinzas de freno. El problema estaba en cómo se refrigeraban, porque la densidad del aire es muy baja, por lo tanto hay que dedicar más aires para conseguir el mismo efecto. Así que es un circuito que la dificultad para los frenos debería ser media, pero es un poquito más elevada por culpa de ese dato concreto. Se necesita más flujo de aire para llevarlo ahí.
Y aquí pues tenemos un problema, evidentemente, que si tú tienes que llevar aire a refrigerar los frenos, eso va a perjudicar y mucho a la aerodinámica, porque es aire que al final va a generar drag sin generarte nada de downforce, nada de carga aerodinámica. Entonces esa eficiencia aerodinámica de cuánto downforce generas a cambio de cuánto drag, pues se te fastidia un poco, pero es lo que hay, porque en un circuito como este no te puedes permitir, por supuesto, tener un sobrecalentamiento de los frenos. Ya vimos que esta primera frenada era media tirando a fuerte, luego aquí teníamos dos frenadas muy fuertes, que este de hecho era el punto de mayor temperatura de los frenos, y luego constantemente frenadas de intensidad media. Si nos fijamos en la temperatura, que es lo que vimos también antes de ayer viendo los datos, pues este es el pico máximo de temperatura, que es en la curva 4, además se te frena durante muchos metros, no es un golpe brusco de freno porque era una cuesta abajo, por lo tanto había que estar muchos metros con una intensidad media del freno y eso es lo que sobrecalienta realmente, así que ojo con la temperatura de frenos aquí, que si alguien no es capaz de refrigerarlo en esta recta, que es la que hay que aprovechar para bajar la temperatura, va a tener un problema sobre todo por aquí. Y con el balance de los frenos también hay que jugar mucho, porque sobre todo esas curvas que hemos visto, esas últimas 4 frenadas, ¿no?, que son de pegar un pisotón al freno y rápidamente meter el conche, necesitas un balance bastante atrasado para que favorezca. Pero luego si tienes un balance muy atrasado, por ejemplo en la curva número 1, en la frenada de la curva número 3, ya vimos que era muy fácil que el coche te trompease, sobre todo en salida, pero también en entrada, porque tenemos un fuerte peralte, ¿no?, justamente en el vértice. En la 1, por ejemplo, también pasa. Entonces, si tienes un balance demasiado atrasado en esos puntos, que además son de baja velocidad, en cuanto metas el coche y pilles ese peralte, el coche se te puede dar la vuelta. Así que necesitas un coche más bien estable en curvas 1 y 3, diría yo, y luego ya en el resto del circuito quizá un poquito más atrasado el balance. Que podéis pensar, bueno, en la 4 también, ¿no?, que es una frenada muy fuerte, pero lo que pasa es que como es una fuerte pendiente hacia abajo, es fácil que te bloquee de delante y además que se te vaya largo. Si tú atrasas el balance de freno, lo que vas a hacer es compensarlo de cierta manera, el coche va a ser más fácil que se cruce. Si te pasas, pues a lo mejor tienes algún susto y pérdida de control, pero lo normal es que los pilotos sean capaces de controlarlo, ¿no?, como es lógico. Así que bueno, por ahí debería ir un poco el tema de los frenos. También es interesante o importante manejar la presión máxima de freno, porque por ejemplo para la curva 3 o para la curva 1, pues tener una presión alta no debería ser un problema, porque es complicado llegar a bloquear porque la frenada cuesta arriba, pero como tengas una presión de freno muy alta en la curva 4, en su frenada que es hacia abajo, ahí sí que es muy fácil llegar a bloquear los frenos, así que ojo, atrasamos un poquito el balance, bajamos un poquito la presión y de esa manera lo controlamos de una forma más eficiente, ¿no?, que hacerlo de otra. Luego podemos hablar de muchas más cosas, por ejemplo el tema del diferencial, pues es importante bloquearlo porque para la salida de las curvas, de la curva 3, de la curva 4, pues es importante salir lo más rápido posible, incluso de la última curva, de la 10. Cuanto más bloqueado, más fuerza va a tener el coche, aunque también se puede controlar el par que te da la unidad de potencia desde el volante y eso te va a dar un empuje extra a cambio de sobrecalentar un poquito, sobre todo en los neumáticos traseros, ¿no?, que son tracción trasera, esto es Fórmula 1. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí que hay que controlar un poquito el diferencial bloqueándolo para conseguir más agarre y mayor empuje, pero luego en el resto del circuito pues a lo mejor no es tan importante. Pero bueno, no es un circuito tampoco en el que la tracción sea la prioridad número 1. Es muy importante, eso sí, porque como tengas mala tracción vas a hacer zonas de recta ya a menor velocidad desde el principio, así que es importante, pero no es, digamos, que la prioridad número 1. Normalmente prioridad número 1 suele ser el tema de la carga aerodinámica y su eficiencia, así que bueno, diferencial importante, pero no prioridad absoluta. Y con esto yo creo que repasamos los reglajes más importantes. Podríamos profundizar un poco más. Si tenéis alguna pregunta, pues me lo hacéis en los comentarios y la vamos resolviendo, por supuesto. Y nada, como siempre, agradecer enormemente a los que ya están en Level Up Academy, formando parte del Team Level Up y aprendiendo allí conmigo, y a todos los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, pues también, por supuesto, no olvidéis compartirlo también con la gente a la que creéis que puede interesar, que así vamos haciendo que crezca más el canal. Y nada, pues nos vemos a la vuelta del Gran Premio con un análisis.